Muy buenos días, alumnos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy, correspondiente al tema de la Segunda Guerra Mundial. Estoy compartiendo pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se ve lo que estoy compartiendo? Sí, profesor. Ok, muchas gracias. Mm, Bien, entonces, hablemos pues de la Segunda Guerra Mundial. Siempre cuando inicio el tema de la Segunda Guerra Mundial, hago este comentario, ¿no? De que una enfermedad mal curada tiende a reaparecer. Cuando se cura mal una enfermedad, se cura mal una enfermedad, hay una recaída. Bueno, pues, ¿por qué señalo esto? Porque las causas que originaron la Primera Guerra Mundial fueron las mismas que originaron la Segunda, pero reforzadas. Recuerden que el Tratado de Versalles, que va a poner fin a la Primera Guerra Mundial, fue un tratado demasiado severo, demasiado duro con Alemania. En ese sentido, en Alemania nace el sentimiento revanchista, la venganza, que fue canalizado hábilmente por Adolfo Hitler y el partido nazi. No aparecen luego otras circunstancias, ¿no? La amenaza del comunismo, entonces frente a ello el partido nazi triunfa. Esta ya es la Segunda Guerra Mundial. Acá vemos algunas imágenes donde dice, es un libro de historia, pero me gusta porque están algunas imágenes, de la Segunda Guerra Mundial. Vemos en la parte, digamos, central izquierda a tres personajes. ¿Alguien sabe quiénes son estos tres personajes que están allí? ¿Saben quiénes son? ¿O quiénes fueron? Fueron los tres personajes más importantes del bando aliado durante la Segunda Guerra Mundial, los llamados tres grandes. Vamos a ver, de izquierda a derecha. El primer personaje que está sentado es Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra. El personaje que está en el centro es Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos. Y el personaje que está a la izquierda, con su gorrita, es nada más y nada menos que Joseph Stalin, gobernante de la Unión Soviética en aquellos años. Ellos se reunieron en dos oportunidades. En la primera oportunidad fue la conferencia de Teherán y la segunda oportunidad fue la conferencia de Yalta. En la conferencia de Teherán, los tres personajes ahí mencionados y vistos en la fotografía se reunieron para organizar el famoso Día D. Porque ¿qué es el Día D? Día decisivo, que consistió en el desembarco de tropas norteamericanas, inglesas, canadienses en las costas de Francia. Precisamente estamos viendo eso en la imagen inferior izquierda. Vemos soldados desembarcando en la playa. Este es el famoso desembarco aliado en Normandía. Entonces, los tres grandes se reunieron dos veces. La primera para eh, organizar el desembarco aliado en Normandía, el día D. Y la segunda, que es la imagen de la fotografía, es la conferencia de Yalta, en la cual ya estaba terminando la guerra. Entonces los tres acordaron qué se iba a hacer con Alemania. Y se acordó ahí la división de Alemania. Luego, vamos a hablar con detalle después de esto, no estoy hablando de generalidades nada más, para que ustedes más o menos se empapen en qué va a consistir lo que vamos a hablar el día de hoy. En el otro lado, en la parte derecha, en la parte central derecha, vemos a un personaje, un soldado, exactamente, que lleva consigo una bandera, la bandera de la Unión Soviética. Reconozco que la Unión Soviética por la hoz y el martillo. Este soldado soviético
está colocando la bandera ¿en dónde? En Berlín, en lo más alto del edificio del Parlamento alemán. Ahí los soviéticos colocan la bandera de su país, de la Unión Soviética. ¿No? Ya poco después, o poco antes, Hitler se había suicidado porque no quería caer en manos de los soviéticos. Entonces, él antes que los maten los soviéticos, que los soviéticos lo tengan preso, él se suicidó. Lo cierto es que los soviéticos llegaron a Berlín, se instalaron en Berlín, y gracias a ellos, pues durante la Guerra Fría, por ellos que se divide Berlín, ¿no? Se construyó el famoso muro de Berlín, fueron los soviéticos. Luego debajo vemos a tropas alemanas desfilando con estandartes, portando la famosa cruz esvástica, ¿ok? La esvástica. Bueno, vamos a ver con detalles estos. Vamos a ver con un rato. Esta es como una especie de introductorio de generalidades. Para entender la guerra, pues vamos a situarnos en la época. Una de las causas que originaron la guerra, como dice ahí, la difusión de ideas totalitarias como el fascismo en Italia, liderado por Benito Mussolini, y el nazismo en Alemania, liderado por Adolfo Hitler. Estamos viendo la imagen precisamente cuando Hitler y Mussolini firmaron el famoso Pacto de Acero. Vemos a Mussolini alzando su brazo derecho, aliado de Hitler. También, como le dije hace unos momentos, estas ideas triunfaron debido al temor del avance del comunismo. El comunismo había triunfado en la Unión Soviética con la Revolución Rusa. Luego viene el gobierno de Lenin. Lenin fue reemplazado en el poder por Stalin. Y se difunde el comunismo. Entonces, muchos países de Europa, ¿okay? Muchos países de Europa, si bien es cierto, temían a Hitler, pero más miedo le daba a José o Joseph Stalin. Y para ellos decía, bueno, para suerte, Hitler y Stalin eran enemigos. Entonces, ¿qué esperaban ellos? Que los países como Inglaterra, como Francia, que sus dos enemigos, Stalin y Hitler, se enfrenten. Que los dos peleen. Como los dos a su vez eran enemigos, dije, bueno, que los dos se peleen. Entonces hay que permitir a Hitler que se expanda, hay que permitir a Hitler que conquiste, que invada territorios, porque en esa expansión Hitler va a chocar con la Unión Soviética. Ahí se va a enfrentar con otro enemigo nosotros, Stalin. Entonces, nuestros dos enemigos se enfrentan. Y así los dos se debilitan. Entonces, así pensaban. Entonces, por eso permitieron a Hitler una serie de gollorías. Le permitieron a Hitler expandirse. Para que así, una vez fortalecido Hitler, se enfrente a la Unión Soviética. Pero la cosa no, vamos a ver qué pasó aquí. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo claro, profesor. Gracias. Bien. Las causas de la Segunda Guerra Mundial, les dije, son las mismas de la primera. Antes de la Primera Guerra Mundial, una de las causas fue el nacionalismo. Por ejemplo, el nacionalismo francés que buscaba la revancha frente a la derrota con Alemania. El nacionalismo alemán que se querían pues los destinados a dominar el mundo. El nacionalismo practicado por los rusos y los serbios, el paneslavismo. Se recuerdan ustedes, en la Primera Guerra Mundial hubo un marcado nacionalismo, que fue una de las causas de la guerra. La segunda va a ser lo mismo.
Esta vez el nacionalismo se expresa en Alemania a través del partido nazi. En Italia se expresa a través del partido fascista. Otra causa de la guerra. Como le dije hace unos momentos, había un temor a la expansión del comunismo debido al gobierno de Stalin. Entonces, a Inglaterra no se le ocurrió otra cosa al ministro Neville Chamberlain, ese ministro Neville Chamberlain que está dando la mano a Hitler. Vemos al mismo ministro que está mostrando un documento en la parte central. A él se le ocurrió permitir a Hitler que se expanda por dos razones. Uno, para evitar una guerra. Entonces hay que permitirle a Hitler que se expanda. Hay que confiar en la palabra de Hitler. Hitler dijo que al conquistar tal o cual territorio es lo último que iba a reivindicar. Ya no quería más territorios. Entonces hay que confiar en él. Pero en realidad Hitler cada cierto tiempo cambiaba de opinión. Y la otra razón, ¿cuál es? Que buscaban, en el fondo, de que al expandirse Alemania se enfrente con la Unión Soviética. Y ahí los dos enemigos de Inglaterra y Francia se enfrenten. La Alemania y la Unión Soviética. Entonces le permitió a Hitler una serie de cosas. A esto se le conoce como la política de apaciguamiento. Precisamente Alemania, por ejemplo, se había anexado Austria. Luego, Alemania se anexó un territorio de Checoslovaquia llamado los Sudetes, donde habitaban cerca de 4 millones de alemanes. Entonces Hitler reclamaba, los Sudetes no deben pertenecer a Checoslovaquia. Los Sudetes deben pertenecer a Alemania, porque ahí los Sudetes viven alemanes. Entonces Hitler se anexa a eso. Inglaterra y Francia se verán obligadas a convocar a la conferencia de Múnich, en la cual Hitler dijo pues que era su última reivindicación. Inglaterra y Francia confiaron en las palabras de Hitler para evitar una guerra. Y así Hitler gana. Entonces vemos pues Neville Chamberlain en la parte central, en la foto de la parte inferior central. Neville Chamberlain está firmando, muestra cuando llega a Inglaterra ese documento. Y él dijo, no he ganado la guerra, he ganado la paz. Dijo, ¿no? Pero en realidad pues estaban alimentando a Hitler. Le estaban permitiendo a Hitler expandirse debido para que se enfrente tarde o temprano con la Unión Soviética. Ahí vemos en la fotografía, por ejemplo, en la fotografía en la parte izquierda vemos a Hitler, al lado está Mussolini, y Hitler le da la mano a Neville Chamberlain. Al lado de Neville Chamberlain estaba Eduardo Daladier de Francia. En la parte central, repito, vemos a Neville Chamberlain cuando llega a Londres, llega a Inglaterra, muestra a la prensa el documento de la conferencia de Múnich. He ganado la paz, no he ganado la guerra. ¿No? A ver, ¿se podía haber confiado en Hitler? Definitivamente no. Fue muy ingenuo acá esto. En la otra imagen vemos pues un meme de la época, ¿no? De que las grandes empresas capitalistas, tanto de Inglaterra, de Francia, okay, permitieron a Hitler una serie de gollorías. Entonces vemos ahí un niñito, ¿no? De cuna, que ellos digamos, lo estaban prácticamente alimentando, pues estaban creando ahí un asesino, pero este niñito de cuna tiene un cuchillo y lo demás le permitieron eso. Seguimos con las causas de la Segunda Guerra Mundial. Las ambiciones imperialistas, es decir, expansionistas, de Alemania, que repito, anexó Austria. Cuando Alemania anexó Austria, estos anexiones se llaman las luchas. Esto lo hemos visto la semana pasada. Estoy recapitulando nada más. Entonces, Alemania anexa Austria y Checoslovaquia. Alemania anexó Austria primero, luego los sudetes checoslovacos. Luego Hitler dijo que Checoslovaquia estaba en crisis y se anexó lo que quedaba de Checoslovaquia. El siguiente paso de Alemania era Polonia. Entonces todo el mundo esperaba que en Polonia Alemania se enfrente a la Unión Soviética.
Entonces, recuerden ustedes qué pasó. Alemania y la Unión Soviética firmaron un pacto de no agresión. Cuando todo el mundo esperaba que Alemania y la Unión Soviética se enfrentaran por Polonia, todo el mundo estaba a la expectativa de eso. ¿Qué pasó? Estos dos países supuestamente enemigos firman un pacto de no agresión. ¿Cómo no se van a pelear? Muy tarde, porque pocos días después se inicia la guerra. Y a Hitler le permitieron una serie de cosas. Italia, por su parte, vemos en el mapa de la parte superior derecha, Italia anexa Etiopía en África y también Albania. Japón en el Asia anexa Manchuria en China y parte de Mongolia. Si ven ustedes, las mismas causas que originaron la Primera Guerra Mundial van a ser y van a ser las mismas que originaron la Segunda. A esto agregamos el nuevo armamentismo practicado por Inglaterra, por Francia, por Estados Unidos, por Alemania. Antes de la Primera Guerra Mundial hubo un armamentismo conocido como la paz armada. Son las mismas causas. La misma causa, la competencia industrial entre las potencias. Al igual que la primera. Antes de la Primera Guerra Mundial se formaron la Triple Entente y la Triple Alianza. También ahora, antes y durante la guerra, se van a formar alianzas también políticos militares entre las potencias. Por ejemplo, los países del eje Berlín, Roma, Tokio, que era Alemania, Italia y Japón, frente a los países aliados de Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Vamos a conocer a los líderes de los países aliados. Tenemos al presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, presidente norteamericano durante prácticamente toda la guerra. Solo en los últimos 4 meses del final de la guerra fue reemplazado por Harry Truman, debido a que Franklin Roosevelt, mientras trabajaba en su oficina, le dio un ataque al corazón. Eso fue en abril de 1945. La guerra termina, creo que en septiembre. Bueno, luego tenemos al gobernante de la Unión Soviética, José o Josip Stalin. Tenemos a Winston Churchill, de Gran Bretaña, ¿no? De Inglaterra, Gran Bretaña. Winston Churchill es un personaje muy histriónico. En público salía siempre con su puro y mostrando, digamos, el símbolo B de la victoria con sus dedos. Venceremos, venceremos. Our victory, decía, ¿no? De esta manera para alentar, para ánimos y seguridad a la población inglesa. En Francia tenemos a Charles de Gaulle, gobernante líder del gobierno de la Francia libre. ¿Por qué digo esto? Porque en Francia, cuando Francia fue invadida por Alemania y Francia se rinde, en Francia se formó un gobierno, el gobierno de la traición llaman los franceses, porque se forma el gobierno de la República de Vichy, que fueron los que colaboraron con los alemanes, los que traicionaron el sentimiento patriótico francés, los traidores en otras palabras. Entonces, Charles de Gaulle naturalmente no estuvo de acuerdo con este gobierno traidor, claudicante. Entonces forma otro gobierno, la Francia libre. Los gobernantes de los países del eje tenemos a Hitler de Alemania, Mussolini de Italia y al emperador Hirohito de Japón. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo claro, profesor. Ok, gracias.
las etapas de la guerra. Bien, para un mejor entendimiento de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, se ha dividido la guerra en tres momentos. Tres momentos. El primer momento, la ofensiva alemana. Todo lo que Alemania atacó, todo lo que Alemania invadió. Ese es el primer momento. El segundo momento es la ofensiva japonesa. Todo lo que Japón invadió, atacó, todo. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte, la contraofensiva aliada. O sea, cómo fue la respuesta de los aliados frente a los ataques de Alemania y de Japón. Entonces son los tres momentos de la guerra. Ofensiva alemana, ofensiva japonesa y contraofensiva aliada. Se estarán dando cuenta de que no hablamos de una ofensiva italiana, porque definitivamente Italia, tanto como en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fue una carga. Italia, Mussolini conocía muy bien sus debilidades, sus limitaciones. Por eso que Mussolini no se atrevió a declarar la guerra a nadie, ¿no? Recién cuando Italia, por ejemplo, cuando Alemania invade Francia y Francia se rinde, y recién Italia declara la guerra a la Francia rendida. Después intentó Italia invadir Egipto, no pudo. Italia invadió Grecia y sacaron el ancho a los italianos. Entonces Hitler tuvo que enviar tropas, siempre a Italia. Fue una carga Italia para los países del eje en esta Segunda Guerra Mundial. Entonces, empezamos ahora, entonces, la primera etapa de la guerra, la ofensiva alemana. Todo lo que Alemania atacó, todo lo que Alemania invadió. Esa es la ofensiva alemana. Ahora, pregunto, ¿con qué acontecimientos se inicia la guerra? ¿Se acuerdan qué hecho marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial se inicia con la invasión alemana a Polonia. Esa invasión alemana a Polonia fue en complicidad con los soviéticos. Recuerden la semana pasada que vimos el famoso pacto de no agresión, el pacto de no agresión germano-soviético. ¿Se acuerdan de esta imagen de Hitler y Stalin casándose? ¿No? Este gráfico, esta especie de caricatura en la cual se burla de este pacto de no agresión entre dos países enemigos. Entonces, la Segunda Guerra Mundial se inicia con la invasión alemana a Polonia en complicidad con la Unión Soviética, porque estos países días antes habían firmado el famoso pacto de no agresión. Cuando todo el mundo esperaba que se enfrentaran, ¿qué hicieron estos países? Se firmaron un pacto de no agresión. Muy tarde. Entonces ahí vemos el mapa de Polonia, ¿okay? En la cual una parte de Polonia es dividida, digamos, una parte de Polonia es invadida por Alemania, la parte celeste, y la parte roja es la zona de Polonia invadida por la Unión Soviética. Vemos la portada de un diario del Los Angeles Times que dice War, guerra, tropas alemanas invaden Polonia, los nazis bombardean Varsovia. Vemos imágenes de la invasión alemana a Polonia, tanques, caballería, los invaden a Polonia. Así se inicia la Segunda Guerra Mundial. Entonces Inglaterra y Francia que tuvieron que, digamos, defender a Polonia. Pocos días después, la Unión Soviética invadía su parte de Polonia. Recuerden ustedes que a Alemania no le convenía pelear en dos frentes. Por eso pues llegó a un acuerdo con los soviéticos para concentrar todo su poder en Europa Occidental. A los soviéticos les permitía pues seguir preparándose para la guerra. Como le dije la semana pasada, este pacto de agresión era una especie de telachoco para la salida, ¿no? Ahorita ni a ti ni a mí nos conviene pelearnos, entonces después nos vemos.
Entonces, como Alemania tenía sus manos libres, llamémoslo así, tenía sus manos libres, no se iba a preocupar momentáneamente por el frente oriental, por los soviéticos, no se iba a preocupar momentáneamente. Entonces Alemania concentró todo su poder en Europa Occidental. En una guerra relámpago, la Blitzkrieg, de ataque aéreo, ataque terrestre, Alemania invade rápidamente Dinamarca, Noruega, estamos viendo el mapa, Dinamarca, Noruega, lo voy a agrandar el mapa, arribita de Alemania, dice Dinamarca, Copenhague, Dinamarca. Más arriba de Dinamarca está Noruega. Entonces Alemania invade estos territorios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de cortar la comunicación de Suecia. Suecia vendía minerales a Inglaterra, a Francia. Minerales que servían naturalmente para la industria militar, para la industria bélica. Entonces Hitler, al invadir Dinamarca y Noruega, estaba cortando, estaba impidiendo todo contacto, toda comunicación entre Suecia con los demás países, para evitar que los demás países, como Inglaterra y Francia, tengan acceso al mineral de Suecia. Luego Alemania invade Holanda y Bélgica. En este punto, al invadir Bélgica, el siguiente paso era Francia. Los franceses habían construido una frontera militarizada, la famosa línea Maginot, que es una frontera militarizada. Pero el gran error es de que esta frontera, esta línea Maginot, terminaba justo donde empezaba la frontera con Bélgica. En otras palabras, al igual que en la Segunda Guerra Mundial, no aprendieron la lección los franceses, no militarizaron la frontera con Bélgica, que era un país supuestamente neutral. Entonces la línea Maginot militarizaba toda la frontera franco-alemana, más no la frontera con Bélgica. Entonces cuando Alemania invade Francia en la Segunda Guerra Mundial, al igual que en la primera, lo hace por Bélgica. No respetó la neutralidad de Bélgica. Entonces esto toma a los franceses nuevamente por sorpresa. Entonces los franceses se vieron prácticamente rodeados por los alemanes. Entonces tropas francesas, al verse rodeadas, entonces ¿qué trataron? ¿Qué hicieron? Evacuaron Francia, abandonaron Francia, porque no querían caer en manos de los enemigos alemanes. Entonces, ¿qué hicieron los franceses? Las tropas francesas evacuaron Francia desde el puerto francés de Dunkerque. Hace unos 3, 4 años dieron una película, Dunkerque, que trata sobre esto precisamente. Ahí vemos. Entonces, al puerto francés de Dunkerque llegaron barcos ingleses de todo tamaño, grandes, medianos, pequeños. El objetivo era trasladar a todas las tropas posibles a Inglaterra para evitar que caigan en manos de los alemanes. Esta es la famosa retirada o evacuación de Dunkerque, que también se le va a conocer como la Operación Dinamo. Entonces, Francia, desguarnecida, sin tropas, los franceses no tuvieron otra alternativa que rendirse. Y Francia se rinde. Hitler exigió que la rendición francesa se haga en el mismo vagón de tren donde Alemania en la Primera Guerra Mundial, 20 años atrás, 22 años atrás, se había rendido. Esa fue la condición de Hitler. Si Francia se va a rendir, ya que firme su rendición en el mismo vagón de tren donde Alemania se había rendido 22 años atrás. Ahí estamos viendo precisamente la rendición francesa en un vagón de tren. Fue ese mismo vagón de tren donde Alemania se había rendido en la Primera Guerra Mundial. Una vez que Francia fue invadida, digamos, Francia se divide, como estamos viendo en el mapa. La Francia ocupada, que incluía la ciudad de París.
Vamos a ver imágenes, precisamente las imágenes de Hitler en París, la bandera de la Alemania nazi ondeando en las calles de París, las tropas alemanas entrando a París. Entonces, eso está dentro de la llamada Francia ocupada. El otro sector de Francia, se pone la República de Vichy, la Francia de Vichy, es el gobierno de la traición. Ese va a ser un gobierno francés que colabora con los alemanes. Son los traidores. El presidente de este gobierno francés fue un antiguo héroe francés de la Primera Guerra Mundial, Henri-Philippe Pétain. Héroe francés de la Primera Guerra Mundial. Fue el héroe de la batalla de Verdún en la Primera Guerra Mundial. O este señor más anciano que consideraba que los alemanes eran invencibles y por lo tanto prefirió rendirse, claudicar, humillarse antes que luchar por la libertad. Precisamente aquí vemos, en la imagen, vemos a Pétain, el héroe francés de la Primera Guerra Mundial, ahora convertido en traidor, dando la mano a Adolfo Hitler. Ahí vemos al mismo Pétain, vean ustedes un anciano Pétain, es una caricatura, un anciano Pétain en silla de ruedas manipulado por los alemanes. Lo que queda son las regiones, vemos ahí esos sectores que vemos ahí en el mapa de color celeste, anexado por Alemania, son las regiones de Alsacia y Lorena. Así quedó dividida Francia. Pero le dije, no todos los franceses van a apoyar este gobierno traidor de Pétain, de la República de Vichy. No, los franceses no van a aceptar esto, ¿no? Entonces, se forma otro gobierno francés, pero desde Inglaterra. Porque en Francia no se podía formar porque bien estaban los traidores y bien estaban los nazis. Entonces, este gobierno se forma desde Inglaterra. El gobierno de la Francia Libre, liderada por Charles de Gaulle. Ahí vemos ¿cómo se dice? La imagen de un panfleto en la cual Charles de Gaulle invocaba a los franceses, ¿no?, a seguir luchando, ¿no? A todos los franceses, dice ahí. Entonces, hay un escrito, Viva Francia, General de Gaulle. El símbolo de la Francia Libre es el símbolo que vemos ahí, la bandera de Francia y la cruz de Lorena. Vemos a Charles de Gaulle viendo sus tropas, a Charles de Gaulle con Winston Churchill de Inglaterra también vemos. Ya años después, Charles de Gaulle fue elegido presidente de Francia en 2 periodos consecutivos. Inclusive Charles de Gaulle hizo una visita a Perú en la década de los años 60, cuando él era presidente francés. Visitó Lima, visitó la Escuela Militar de Chorrillos, fue al Colegio Franco-Peruano, caminó por Girón de la Unión. Charles de Gaulle. Entonces, invadida Francia, vean ustedes, ya invadida y rendida Francia, el siguiente paso de Hitler era atacar Inglaterra. Pero como todos sabemos, Inglaterra, Gran Bretaña, Inglaterra, es una isla. Y Alemania no tenía barcos para invadir Inglaterra, que era una potencia naval. Por esa razón, los aviones se van a encargar de ello, de bombardear Inglaterra. Vemos las imágenes de los aviones, lanzan bombas sobre las ciudades inglesas, fueron bombardeadas, destruidas. Entonces, en el ataque aéreo a Inglaterra, se enfrentó la aviación inglesa, la Royal Air Force, cuya traducción sería la Real Fuerza Aérea de Inglaterra contra la Luftwaffe, que es la aviación alemana. Entonces, ya en Inglaterra, el primer ministro Neville Chamberlain había renunciado, ¿no? Cuando inició la Segunda Guerra Mundial, Neville Chamberlain, que se jactaba de haber ganado la paz, que permitió a Hitler esas joyerías, la política de apaciguamiento, Neville Chamberlain se dio cuenta que fracasó
y renuncia, asumiendo el cargo Winston Churchill. Entonces Hitler le envió un ultimátum a Churchill, dijo que se rinda. Churchill, ¿qué dijo? Vean ustedes lo que dijo Churchill. Nosotros defenderemos nuestra isla a cualquier costo. Lucharemos en las playas, lucharemos en los campos de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos. Entonces Inglaterra no se rindió. Aquí Hitler encontró un primer fracaso. Pero ojo, esa resistencia de Inglaterra tuvo un altísimo costo humano y material. Miles de personas murieron por los bombardeos. Ciudades enteras destruidas, devastadas por los bombardeos. Entonces, sin embargo, la aviación inglesa fue muy también, fue fue un héroe gracias a la aviación inglesa, ¿no? Porque la aviación inglesa logró, pues, enfrentarse a la aviación alemana y los ingleses tenían aviones. Si bien es cierto, los alemanes tenían más aviones que los ingleses, pero los aviones que tenía Inglaterra eran aviones, digamos, de calidad. Alemania tenía cantidad, Inglaterra tenía calidad. Dos tipos de aviones ingleses, los llamados Spitfire, los escupefuegos, y los Hurricane, o huracanes. En aviones ingleses que se enfrentan a la aviación alemana y la logran derrotar. Pero repito, a pesar de ello, Alemania siempre atacaba, bombardeando ciudades, puertos, zonas industriales. Pero, sin embargo, Inglaterra venció y resistió. ¿Esto qué provocó? Bueno, pues que el prestigio de Alemania quedara, pues, entredicho, no quedara en duda, se cuestionara. Entonces, cuando Alemania, claro, invadió Polonia, invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica, Francia, bueno, países que no estaban muy bien preparados. En cambio, Inglaterra es una gran potencia, con Inglaterra no pudo. Todo el mundo comenzó a cuestionar a Hitler. Oye, que Hitler no pasa nada, con Hitler no pudo con los ingleses. Se metió con países chicos, pero se mete con países grandes no pudo. Ya comenzó pues a cuestionarse. Entonces, Inglaterra, sin embargo, no estaba en la capacidad de invadir Alemania, porque Inglaterra estaba solita. Entonces Inglaterra resistió nada más. Si Alemania atacaba, Inglaterra respondía. Si Alemania no atacaba, Inglaterra no atacaba. Se mantenía a la defensiva, quiero decir. Entonces, el plan de Hitler, si bien es cierto, fracasó con Inglaterra, pero Hitler dijo, bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos a ver. Mientras tanto, debido a que la guerra se estaba generalizando en Europa, Estados Unidos, que todavía se mantenía neutral a la expectativa, Estados Unidos vio la guerra pues también como un negocio, ¿no? Bueno, ¿no? Mis armas las vendo, las presto, las vendo a los países que él crea necesario, sobre todo los países aliados, a Inglaterra, a Francia. Vendo mis armas. Esta es la famosa ley de préstamo y arriendo. Por esa razón vemos, por ejemplo, en esta, en esta caricatura de la parte inferior central, que Hitler le dice, está jugando con dinamita, le dice, ¿no? Está jugando con fuego, le dice a los norteamericanos, como diciendo, no te metas. En la otra caricatura de la parte izquierda, dice corta ayuda para la guerra, dicen los norteamericanos. Le dice, no te metas, es nuestra guerra. No es tu guerra, es nuestra guerra. Esa es la ley de préstamos y arriendos aprobada por el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt. No prestar, vender, alquilar material de guerra a los países que que los norteamericanos consideraban necesarios, sobre todo a Inglaterra.
Entonces, como ya no había nada que atacar en Europa Occidental, Hitler, ¿qué decide? Atacar Europa Oriental, es decir, atacar a la Unión Soviética. Entonces, se inicia así la famosa Operación Barbarroja, el ataque alemán a la Unión Soviética. Ahora, acá vemos las razones por la cual, profe, perdieron usted, profe, pero Alemania y la Unión Soviética no habían firmado un pacto de agresión, sí, pero ese pacto era momentáneo nada más. Recuerden, les dije, ¿no? Que era una especie de telachoco para la salida. Entonces ya era el momento, Alemania consideró el momento necesario atacar a la Unión Soviética por varias razones. Uno, la Unión Soviética tenía abundantes recursos naturales, petróleo, cereales, mineral, que Alemania necesitaba para continuar la guerra. Luego, como les dije, Alemania había fracasado con Inglaterra. Entonces, ¿a qué buscaba Alemania? Recuperar prestigio perdido frente a los ingleses. Y pensaba que la Unión Soviética era fácil de vencer, porque la Unión Soviética había invadido Finlandia y ahí había fracasado. Entonces Alemania pensó, acá los soviéticos no pasa nada. Que también buscaba, ¿no? Hitler sabía de que tarde o temprano se iba a enfrentar con la Unión Soviética, repito, porque el pacto de no agresión era un pacto momentáneo nada más. Entonces Hitler ataca a la Unión Soviética. Esas son las razones por las cuales Hitler invade la Unión Soviética y rompe el pacto de no agresión. Sin embargo, chicos, atacar a la Unión Soviética no era fácil tampoco. La Unión Soviética, a diferencia de otros países de Europa, es un país de estepas, de planicies. Entonces, para invadir un país de planicies no es tan fácil, porque Alemania requeriría tener miles y miles, quizás millones de soldados para invadir la Unión Soviética, para hacer un cerco envolvente en toda la Unión Soviética y rodearla. Cosa imposible. Entonces, Alemania, ¿qué decide? Atacar 3 ciudades concretas de la Unión Soviética, en el norte, en el centro y en el sur. En el norte, atacar la ciudad de Leningrado, en el centro, Moscú, y en el sur, la ciudad de Stalingrado. Entonces, esa es la famosa Operación Barbarroja. O sea, invadir la Unión Soviética en esos 3 puntos concretos: norte, centro y sur. Ojo, pero entre ciudades y ciudades enemigas, por ejemplo, entre ciudades y ciudades, perdón, soviéticas, por ejemplo, entre Leningrado, la actual San Petersburgo, entre Leningrado y Moscú, y entre Moscú y Stalingrado, habían miles de kilómetros de separación. Esos miles de kilómetros Alemania no atacaba. Solamente, digamos, solamente, repito, se concentró en Leningrado, en Moscú y en Stalingrado. Entonces, ¿qué quiero decir? Que quedaban bolsas, quedaban entre Moscú y Leningrado, entre Moscú y Stalingrado, habían bolsas, habían zonas sin atacar, porque los soviéticos atacaban a los alemanes por los flancos, por los costados. Esta es la famosa Operación Barbarroja. A partir del 22 de junio de 1941, se inicia la invasión alemana a la Unión Soviética. ¿Por qué junio? Porque se inicia el verano, pues. Entonces se puede atacar a la Unión Soviética, un país tan frío como la Unión Soviética, como es verano, se puede atacar. Entonces, lo que buscaba Hitler es, antes que llegue el invierno, la Unión Soviética debe ser vencida. Pero como los soviéticos resistieron al ataque alemán, llegó el invierno y ahí comenzaron pues a sufrir los alemanes. La invasión alemana a la Unión Soviética, la Operación Barbarroja, o la lucha de alemanes y soviéticos, digamos, es la parte más sangrienta de la guerra. Ahí se van a dar, dice, las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial en Europa se dieron allí. Recuerden, Inglaterra era un país que tampoco se había rendido, ¿no?
Ahora, Inglaterra, la ventaja que tenía Inglaterra es que Inglaterra tenía colonias por todo el mundo. Y la más importante colonia que tenía Inglaterra era la India. Pero para llegar a la India, vean ustedes el viaje, he puesto ahí el mapa para explicarlo. Vean ustedes, ¿no? De Inglaterra a la India se podía navegar, pero bordeando todo el África. Rodeas prácticamente todo el África, la costa occidental de África, la parte de la costa oriental de África, cruzas el Océano Índico y llegas a la India. Un viaje demasiado largo. Para cortar camino, sales de Inglaterra, entras al Mediterráneo, cruzas el canal de Suez en Egipto, entras al Mar Rojo y de ahí llegas a la India, más cortito. Entonces, para los ingleses, el canal de Suez era vital, era importante para qué, para la comunicación, para el contacto con sus colonias en el Asia, sobre todo la India, que era su más importante colonia, repito. Los italianos intentaron apoderarse del canal de Suez, no pudieron. Los ingleses los derrotaron. Entonces acá cuando Hitler envía al célebre Erwin Rommel, el zorro del desierto, vemos la imagen de Erwin Rommel y sus tropas especializadas para pelear en el desierto, el Afrika Korps. El objetivo, repito, era apoderarse del canal de Suez. Pero Inglaterra, vamos a ver que también vence a los alemanes. Hasta ahí la ofensiva alemana. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. Ok, gracias. Ahora vamos a ver la ofensiva japonesa. Todo lo que el Japón atacó en el Asia. Ahora, Japón es un país relativamente pequeño, ¿no? Un país relativamente pequeño. Islas, país industrial, una potencia industrial, país pequeño. Entonces, Japón, ¿qué necesitaba? Expandirse. Japón necesitaba expandirse, ¿no? Digamos, expandirse y para tener acceso pues, a materia prima para sus industrias. Japón, antes de la guerra, había conquistado Manchuria en China, parte de Mongolia. Luego, durante la guerra, pues invade Hong Kong, invade Indochina. Entonces, acá cuando Japón invade Indochina, donde Estados Unidos tenía intereses económicos, Estados Unidos exige a Japón el retiro de las tropas. Ante la negativa japonesa de retirarse de Indochina, Japón, ¿qué hace? Decreta un embargo económico, o ¿qué hace Estados Unidos? Perdón, decreta un embargo económico a Japón. O sea, impide que ningún país le compre o venda a Japón. Ante esto, Japón naturalmente fue el gran pretexto que usó Japón para atacar a Estados Unidos, supuestamente sin declarar la guerra. Entonces, sí, aparentemente, pues, ha habido mucha discusión sobre esto, pero aparentemente, sin declarar la guerra, Japón ataca la base norteamericana de Pearl Harbor en Hawái, sin declarar la guerra. Otro dice que se había declarado la guerra, pero el ataque fue prácticamente, la declaratoria fue pocos momentos antes del ataque, que como la declaratoria estaba en japonés, los norteamericanos se tardaron en traducir. O sea, no había Google Traductor en esa época. Mientras trataban de traducir, llegó el ataque. Lo cierto es que este ataque tomó aparentemente a Estados Unidos por sorpresa. Fueron destruidos centenares de aviones, 20 destructores de guerra, 9 acorazados, 8 cruceros, destructores de guerra. Fueron destruidos.
Entonces, Franklin Roosevelt llamó a esta fecha como el Día de la Infamia. ¿Por qué? Porque no nos han declarado la guerra y encima nos han atacado de frente. Ahora, con esto, Japón, ¿qué esperaba? Porque fue el ataque sorpresivo. Japón esperaba eh, que Estados Unidos tarde en iniciar la guerra. Que este ataque iba a demorar a Estados Unidos en entre la guerra, porque iba a tardar Estados Unidos en resurgir, en recomponerse. Mientras tanto, Japón ya había, entonces, para cuando Estados Unidos reaccione ya, la guerra había terminado. Pero bueno, no fue así, pues, no, no fue así. Poco después, Alemania e Italia también declaran la guerra a Estados Unidos, aliados de Japón, y la guerra se expande por todo el mundo. Luego Japón, vemos ahí el mapa, la bandera del sol naciente de Japón. Se expande Japón, okay, por gran parte del Asia. Ven todas las conquistas de Japón. Singapur, Hong Kong, las Filipinas. En las Filipinas, ahí Estados Unidos tenía sus bases militares. Fueron expulsados los norteamericanos. Ahora viene la contraofensiva aliada, la respuesta de los aliados frente a los ataques de Alemania y de Japón. Ahora, en el tema de la contraofensiva aliada, a partir de 1942, como estamos observando en las diapositivas, la guerra empezó a cambiar. Entonces, ese año fue un año crucial en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Todo empezó a cambiar a partir de ese año. ¿Y por qué exactamente ese año? Chicos, les dije, los ataques de Alemania y de Japón principalmente, porque Italia, repito, estaba además, fueron ataques rápidos. Alemania y Japón habían pretendido que esos ataques rápidos sean contundentes. Esos ataques a los enemigos van a ser vencidos rápidamente, se van a rendir rápidamente. Pero vemos que no fue así. ¿Por qué Alemania y Japón querían que la guerra porque, concluyera rápidamente? Porque ellos tenían la convicción, porque sabían ellos, se daban cuenta que Alemania y Japón, ellos se daban cuenta, los mismos alemanes y japoneses, que no tenían el material, los recursos necesarios para eh, continuar, para mantener una guerra larga. Entonces ellos querían que la guerra terminara rápido. Por eso pretendían que sus ataques fueran contundentes. Porque si la guerra se prolonga más, no vamos a tener recursos. Nos vamos a desgastar. Entramos al tercer año de la guerra. En el tercer año de la guerra, por ejemplo, recién entraba en la guerra Estados Unidos. La Unión Soviética peleaba con Alemania. No se había rendido. Inglaterra tampoco se había rendido. Y Alemania y Japón, mientras tanto, ya estaban pidiendo chepa. Ya se estaban desgastando. Entonces, eso se nota a partir de 1942. Entonces, a partir de ese año, entonces, ese desgaste de Alemania y Japón se vio en los campos de batalla, que Alemania y Japón comenzaron a perder. En la conferencia de Terranova se reúnen Winston Churchill y Roosevelt y firman la Carta del Atlántico, en la cual ambos países se comprometen en respetar las libertades básicas de los seres humanos. Dentro de la ofensiva aliada hay que mencionar los famosos combates de Midway y Guadalcanal, junio y agosto de 1942. Estos combates fueron claves
Vean ustedes, a los pocos meses que Japón había atacado Pearl Harbor, y mucha gente pensaba que Estados Unidos iba a tardar en recuperarse, Estados Unidos se recuperó a los pocos meses. ¿Por qué razón? Porque, bueno, un detalle militarmente hablando, Estados Unidos tenía portaaviones. Estos portaaviones norteamericanos no fueron destruidos en Pearl Harbor, estaban en alta mar. Y gracias a los portaaviones que tenía Estados Unidos, se logró eh, vencer a los japoneses en el Océano Pacífico. Entonces, los portaaviones trasladaban los aviones, eran islas flotantes, aeropuertos flotantes, que permitían trasladar tus aviones de un lugar a otro en todo el Océano Pacífico. Estos portaaviones fueron útiles, que a los pocos meses de Pearl Harbor ya Estados Unidos ganaba a Japón, se estaba vengando a los pocos meses. Estos combates de Midway, Guadalcanal, inclusive antes otro combate, el combate del Mar del Coral, también fueron importantes. Estos triunfos que marcan el inicio de la caída de Japón. Ya Estados Unidos comenzó a ganar. En Egipto, Alemania fue derrotada. Bernard Montgomery, el inglés, derrota a Erwin Rommel y sus famosos Africa Corps. Los alemanes fueron expulsados, prácticamente abandonaron Egipto, sin haber tomado siquiera el canal de Suez. Esto fue en 1942. Entonces, usted ya todo comenzó a perder. Los países del eje comenzaron a perder. ¿Por qué? Porque, repito, este año el desgaste quedó evidenciado en Alemania y en Japón. También en octubre del 42 y principio del 43 se desarrolló la famosa batalla de Stalingrado. Esta batalla cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Veamos. Para Hitler, no quería llegar pues a la región de Stalingrado, hasta el Cáucaso, región rica en minerales, en petróleo, pero para Hitler tomar Stalingrado tenía un motivo personal. Hitler quería apoderarse de la ciudad que llevaba el nombre de su enemigo, de Stalin, de Stalingrado, ¿no? Ciudad de Stalin sería el nombre exactamente. Entonces Hitler quería apoderarse de esa ciudad y llegó a la ciudad. Pero, chicos, fácil fue llegar a Stalingrado. Lo difícil fue salir de allí. Los alemanes llegan a Stalingrado, tomaron la ciudad, pero inmediatamente se inicia la resistencia soviética. Los soviéticos comenzaron pues a atacar a la ciudad y lograron separar el grueso de las tropas alemanas que se habían apoderado de Stalingrado frente a sus bases militares que estaban muy lejos. Entonces cortaron la comunicación. Entonces las tropas alemanas quedaron rodeadas en Stalingrado. Por más que lucharon, no pudieron. Y al fin y al cabo tuvieron que rendirse. Capitulan, se rinden. El mariscal alemán Federico von Paulus se rinde frente a los soviéticos. ¿Quiénes son los soviéticos? Los soviéticos inician ahora la contraofensiva. Ahora, de invadidos, los soviéticos pasan a la ofensiva. Pasan a, digamos, a atacar a los alemanes, quienes poco a poco van a ir retrocediendo. Todo lo que habían conquistado lo van a ir perdiendo los alemanes y regresando a Alemania, regresando al resto de Europa. Porque los soviéticos, digamos, se vinieron con todo. Luego de la batalla de Stalingrado hubo otra batalla muy importante, que fue la batalla de Kursk. En esa batalla de Kursk es considerada como una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, porque se usaron pues cerca de 400 tanques. Pero, ¿qué pasó aquí? Nuevamente Italia.
Mientras se desarrollaba la batalla de Kursk, o previo a la batalla de Kursk, Hitler tuvo que enviar tropas a Italia, porque en Italia los norteamericanos habían invadido Italia. Entonces, y Mussolini no tenía las fuerzas necesarias para hacer frente a los norteamericanos. Alemania, Hitler se obligaba a enviar tropas a Italia, debilitando un poco el frente oriental. Entonces, por eso que el triunfo soviético en la batalla de Kursk fue importante, fue crucial. Esta batalla de Kursk fue el último intento de Alemania por atacar, por recuperar la Unión Soviética. Los soviéticos derrotaron a los alemanes. A partir de entonces, Alemania comenzó a retroceder, a perder. Pero ojo, esto ocurría en el oriente de Europa, en el frente oriental. Entonces, jóvenes, si se quería vencer a Alemania, ¿qué se debía hacer? Repito, Alemania estaba siendo derrotada, los soviéticos estaban avanzando por el oriente, por el frente oriental. ¿No creen ustedes que es necesario abrir el frente occidental? Veamos en el mapa. Ven ustedes, Alemania, viene luego de la batalla de Stalingrado, viene la contraofensiva soviética por el oriente. Entonces, en cambio, pues, por occidente no pasaba, todavía no había nada. Entonces, los grandes, Churchill, Stalin y Roosevelt, se reúnen por primera vez en la conferencia de Teherán. Ahí ellos organizan, planifican desembarcar tropas en Normandía, en Francia. Eso planifican ellos eso. Bien, antes de hablar de esto, entonces, vemos imágenes de la batalla de Stalingrado, de la batalla de Kursk, cómo los soviéticos toman Stalingrado e inician la contraofensiva. Como le dije, ahí vemos la imagen de la conferencia de Teherán. De izquierda a derecha, Churchill, no, pero de izquierda a derecha, Stalin de la Unión Soviética, en medio Franklin Roosevelt de Estados Unidos y en la derecha Churchill de Gran Bretaña. Se reúnen en Teherán, capital de Irán. Es la primera reunión de los tres grandes y estos señores que deciden, organizan, planifican desembarcar tropas en Francia para liberar Francia y así abrir el frente occidental. Este famoso día D, el día decisivo. Esos fueron los acuerdos de los tres grandes. El día D, el desembarco aliado en Normandía, 6 de junio de 1944. Tropas norteamericanas, inglesas y canadienses desembarcaron en el norte de Francia, exactamente en Normandía, el día D. Alrededor de 125,000 soldados desembarcaron en ese lugar. Se está abriendo un nuevo frente de guerra. Este desembarco aliado en Normandía fue liderado por el general norteamericano David Eisenhower, que años después va a ser presidente de Estados Unidos. Entonces vemos imágenes del desembarco aliado en Normandía. Poco después, los aliados entraban a París, porque fue liberada, entró Charles de Gaulle como héroe. Luego liberaban otros países, Bélgica, Holanda, estaban liberando también. Pues se abre este nuevo frente oriental. Entonces, Alemania era atacada por dos frentes. Entonces, estamos viendo la imagen anterior, el mapa anterior. En este mapa vemos por dónde se realizó el desembarco. En este otro mapa,
más general. A ver, ahí vemos a Alemania. Vemos a Alemania siendo atacada por dos frentes, ¿no? Por un lado vienen los soviéticos, se van acercando. Vean ustedes, noviembre del 42, luego en octubre del 43, luego siguen avanzando los soviéticos. Los norteamericanos en Normandía, 6 de junio del 44, van avanzando. Entonces Alemania va a ser atacada por dos frentes. Mientras tanto, ¿qué ocurría en Italia? En Italia, Benito Mussolini fue apresado. Hitler tuvo que enviar tropas a Italia para liberar a Mussolini. Fue liberado Mussolini. Y Mussolini en el norte de Italia forma un nuevo gobierno. Esto era el final, ya era manotazo de ahogado, como se dice. Churchill, Stalin y Roosevelt se reúnen por segunda vez en Yalta. Y esto fue en febrero de 1945, a fines de febrero. Acá ya Alemania prácticamente estaba siendo perdida, estaba siendo pues atacada por ambos frentes. Entonces dije, el fin de la guerra era cuestión de tiempo nada más. Alemania ya estaba en nada. Entonces se reúne por segunda vez Churchill, Stalin y Roosevelt en Yalta. Aquí se dijo, bueno, las condiciones, ¿de qué hablaron ellos? Las condiciones para que Alemania se rinda. Acá en la conferencia de Yalta se determinó que Alemania debía ser dividida. Entonces, esa división de Alemania, ¿qué indica? ¿Por qué Alemania tenía que ser dividida? Porque la Unión Soviética tenía sus intereses sobre Alemania, igual los norteamericanos. Por esa razón, pues, norteamericanos por un lado, soviéticos por otro lado. ¿Qué se inicia aquí? Se inicia la Guerra Fría, pues, la rivalidad. También se acordó que aquellos países que los soviéticos liberaban iban a quedar en manos de los soviéticos. Los países de Europa Oriental, como por ejemplo Hungría, Rumania, Checoslovaquia, Polonia, esos países fueron liberados por los soviéticos. Entonces esos países quedan bajo control soviético. Por esa razón de que la Conferencia de Yalta es considerada para muchos como el inicio de la Guerra Fría. Ahí se nota ya se nota ahí la rivalidad, los intereses entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Eso que se va a evidenciar ya totalmente, abiertamente durante cuando termine la guerra. Esto fue en febrero de 1945. En abril del 45, lamentablemente, ven ustedes, Franklin Roosevelt fallece. Sorpresivamente. Estaba enfermo, pero igual, mientras estaba trabajando, a Franklin Roosevelt le da un ataque al corazón en su oficina y fallece. Y fue reemplazado Franklin Roosevelt por Harry Truman. Mientras tanto, en Italia, Mussolini fue apresado nuevamente y ejecutado. Junto con Mussolini fueron ejecutados, fueron fusilados 15 miembros fascistas, entre ellos su amante, Claretta Petacci. Los cuerpos de Mussolini y de su amante, Claretta Petacci, fueron colgados en el techo de un grifo de una gasolinera, para que todo el mundo los viera, para que no haya duda de que escaparon. Luego su cadáver fue arrastrado por las calles, fue golpeado, fue totalmente humillado. Inclusive dice que al ser arrastrado, como lo usaron a patear el cadáver de Mussolini y su cabeza fue separada del resto del cuerpo. Fue algo tan humillante. Luego, pues ya fueron tan humillantes, entonces que inclusive lo orinaban a él. O sea, es terrible, terrible. O sea, ya está bien que haya sido un dictador, pero bueno, ya lo que se hizo ya fue pues algo tan humillante. Luego tomaron fotos, ¿no? La imagen de Mussolini. Vean ustedes la imagen de foto de Mussolini con su amante. Esto ocurrió el 28 de abril.
de 1945. 2 días después, Hitler se suicidaba. Entonces, había una rivalidad, por otro lado, una rivalidad entre norteamericanos, entre ingleses, franceses, soviéticos. Las tropas de cuál de estos 4 países aliados llegaría primero a Berlín y apresara a Hitler. Entonces, las tropas que hicieran eso iban a ganar una fama tremenda, ¿no? O sea, por eso había una rivalidad. Había una rivalidad entre todos ellos. Norteamericanos, ingleses o franceses. O soviéticos. Repito, ¿quiénes fueron los primeros en llegar a Berlín? Fueron los soviéticos. Entonces Hitler dijo, pues, Hitler no quería saber, no quiero que me pase lo mismo que le pasó a Mussolini. Entonces mi cadáver, una vez que Dios me mata, porque yo me voy a morir, yo no quiero caer en manos de mis enemigos, que no me vean rendido. Entonces, antes que caiga en manos de los soviéticos, mejor me mato. Porque mira, mientras Hitler decidía su vida, los soviéticos estaban pues a pocas cuadras de su búnker, de su cuartel general. Entonces, Hitler se enteró lo que le había pasado a Mussolini, cómo su cadáver ha sido humillado. Dijo, no, mi cadáver, una vez que yo me mate, mi cadáver no va a ser así expuesto. Por eso que dijo, no, a sus secuaces, una vez que me mate, mi cadáver va a ser incinerado. Hitler se suicida junto a su esposa Eva Braun el 30 de abril. Su cadáver fue incinerado. No, pero esto, pues las ciudades alemanas estaban siendo bombardeadas, destruidas, hechas añicos las ciudades de Alemania. Alemania estaba perdida ya. Hitler se mata, su cadáver fue incinerado, los soviéticos entran al cuartel general de Hitler y solamente encontraron las cenizas. Poco después Alemania se rendía. La guerra en Europa había terminado, pero la guerra continuaba en el Asia, Japón. Que Japón no se rendía. Los japoneses fueron expulsados, ¿ok?, de todas las islas que había invadido, isla tras isla, isla tras isla. Pues para los norteamericanos también es un dolor de cabeza, ¿no? Porque isla tras isla para votar a los japoneses. Había muchas islas que no estaban en los mapas. Así, los combates más importantes se van a realizar, por ejemplo, en las Filipinas, en las Filipinas los norteamericanos expulsaron a los japoneses, recuperaron los norteamericanos las Filipinas. Luego eran isla tras isla hasta Japón. El combate de Iwo Jima ya en territorio japonés y Okinawa. Fueron combates terribles. Ahora, por otro lado, se dice, no sé, porque hay varias opiniones con respecto a esto. Entonces, Japón iba a tardar mucho tiempo en rendirse. Entonces, para apresurar la rendición japonesa se lanzan las bombas, es lo que dicen unos. Otros dicen que no, que las bombas fueron lanzadas a Japón porque Estados Unidos quería demostrar su superioridad bélica frente a los soviéticos. Como ya había estas fricciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Estados Unidos quería demostrar cuán poderosos eran ellos, cuán destructivas eran sus armas. Una especie de amenaza a los soviéticos. Mira lo que le hago a Japón. No me temblaría la mano para hacer lo mismo contigo. Muchos dicen esto. Fuera por como fuera, lo cierto es que Harry Truman, ¿no?, quien reemplazó a Franklin Roosevelt debido a su sorpresiva muerte, ordenó el lanzamiento de las bombas atómicas sobre la ciudad de Hiroshima y Nagasaki el 6 de agosto de 1945 y sobre Nagasaki el 9 de agosto, 3 días después. Esto fue terrible. Ahora, la bomba de Hiroshima fue lanzada desde una nave, de un avión, en un paracaídas. Esta bomba bautizada como Little Boy. La bomba explota en el aire.
faltando unos, dice, 500 metros para llegar al piso, flotó en el aire. Entonces, el efecto fue aún mucho peor, fue devastador, porque nada detuvo pues las ondas expansivas, porque al estallar en el aire, la temperatura se ascendió a 100 millones de grados centígrados. Miles de personas murieron instantáneamente. Otras miles van a ir muriendo los días siguientes. Eso fue el día 6 de agosto. 2 días después, el día 8 de agosto, recién la Unión Soviética le declaraba la guerra a Japón. Por esa razón que, por ejemplo, ¿no? Corea, que era una colonia japonesa, fue dividida, Corea del Norte y Corea del Sur. Una para los norteamericanos, otra para los soviéticos. Pues fue porque los soviéticos le declararon la guerra a Japón. Al día siguiente de la declaratoria soviética a Japón, Estados Unidos lanza la segunda bomba sobre Nagasaki. Para muchos, no para demostrar a los soviéticos la superioridad de sus armas. Aunque en realidad la bomba no iba a ser lanzada sobre Nagasaki. La bomba iba a ser lanzada sobre una ciudad llamada Kokura. Pero el piloto no ubicó en el mapa que le dieron la ciudad de Kokura, así que la lanzó sobre Nagasaki. Se salvaron los de Kokura y pagaron pato los de Nagasaki. Ahí vemos imágenes del hongo que se formó pues, con el humo del lanzamiento de las bombas, imágenes de las bombas, cómo quedaron destruidas las ciudades. Los muertos totalmente quemados, tostados. Frente a esto, Japón firmó su rendición. Lo firmó en un barco, el barco Missouri, que estaba anclado en el puerto de Tokio. Ahí se presenta la delegación japonesa, que vemos ahí la delegación japonesa, ¿okay? Y firma la firma de la rendición. Vemos de pie al general norteamericano Douglas MacArthur, sentado firmando la rendición. Está Mamoru Shigemitsu, quien representó al emperador Hirohito. La guerra había durado exactamente 6 años y un día. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna, profesor. Ok, gracias. Todo claro, Entonces, profesor. muchas gracias. Ok, entonces, las consecuencias de la guerra. mm, Viene la rivalidad de Estados Unidos y la Unión Soviética, rivalidad conocida como la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación: zona de ocupación norteamericana, francesa, inglesa y soviética. La zona de ocupación norteamericana, francesa e inglesa se fusionaron, se unieron, dando como resultado la República Federal Alemana, también conocida como Alemania Occidental. En la zona soviética, en cambio, se forma la República Democrática Alemana, que democrática no tenía nada, el régimen comunista. La capital de Alemania, Berlín, enclavada en plena zona soviética, también fue dividida en 4 zonas de ocupación. Creo que va a haber problemas aquí, crisis, vamos a ver próxima semana. Eso, se construyó el muro de Berlín. Se crea después, digamos, se crea la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que reemplazó a la ineficaz Liga de Naciones. Los criminales de guerra fueron juzgados. Los criminales de guerra nazis fueron juzgados en la ciudad de Nuremberg. En cambio, los criminales de guerra japoneses fueron juzgados en Tokio. Lamentablemente, más de 50 millones de vidas humanas perdidas, de los cuales 6 millones eran judíos. Toda guerra genera crisis económica.
La ciencia avanza, por supuesto avanza, pero avanzó para mal, porque se hizo una mala aplicación, un mal uso de la energía atómica. Bien, voy a pasarles un video. Voy a pasarles un video. Chicos, estoy compartiendo el video, ¿se ve? Sí, profesor. Ok. Audífonos Xiaomi que te complementan a solo 129 soles en entel.pe. Ya llega el Cyberwalk en falabella.com, el nuevo falabella.com. Bien, chicos, espero que les haya gustado este resumen de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a, en estos momentos, a resolver la práctica. Estoy compartiendo la práctica, ¿se ve, chicos? Sí se ve, profesor. Bien. Sí, profesor. Entonces vamos a iniciar con el solucionario. Dice ahí, antecedente de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál sería un antecedente? La paz armada no es porque es de la Primera Guerra Mundial. Igual el asesinato de Francisco Fernando, todo está vinculado a la Primera Guerra Mundial. La rivalidad imperialista en los Balcanes también de la Primera Guerra Mundial. Afán revanchista francés también de la Primera Guerra Mundial. La respuesta acá vendría a ser difusión del comunismo en Europa. Personaje no relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Garibaldi. Primer país invadido por Alemania por el Tercer Reich alemán, en todo caso. Polonia. El armisticio de Compiègne durante la contienda bélica, ¿qué significó? La rendición francesa. Hecho que corresponde a la Segunda Guerra Mundial. La Pacto Nazi Comunista. Invasión nazi a Francia, donde se hace fracasar su defensa de los galos. La línea Maginot. ¿Quién fue el presidente norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial? Roosevelt. ¿Quién presidió el gobierno de la transición en Francia? Pétain. General alemán que firmó la rendición de Alemania ante los aliados. Keitel. Organismo internacional creado para prevalecer la paz mundial. La ONU, Organización de las Naciones Unidas. Alemán que dirigió su ejército Afrika Korps, llamado el Zorro del Desierto. Rommel.
¿Quién fue el mariscal alemán derrotado en la batalla de Stalingrado? Federico von Paulus. El retiro definitivo del apoyo del Consejo Fascista originó la caída y la ejecución de Mussolini. Hitler implantó un régimen brutal y despiadado nazi en todos los países invadidos por Alemania. Por esta razón fueron acusados los criminales nazis por crímenes de lesa humanidad. Fueron acusados en los famosos juicios de Nuremberg. La pregunta 15 dice ahí. El desembarco aliado en Normandía significó. ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿Cuál es la respuesta ahí, chicos? Sí. La alternativa C. Vamos a ver. Alternativa C. La liberación de Francia. Muy bien. Consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la respuesta ahí? La A. Muy bien, la A, división de Alemania. Ataque traicionero japonés sin previa declaratoria de guerra a Estados Unidos. La E. La E, muy bien, Pearl Harbor. ¿En qué ciudad alemana fueron juzgados los criminales de guerra nazi? Nuremberg. Nuremberg, la E. Muy bien. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se inicia la época del mundo bipolar y enfrentamiento entre la superpotencia de Estados Unidos y la Unión Soviética, conocido como La Guerra Fría. la Guerra Fría. Muy bien. Luego dice, ¿qué presidente norteamericano ordenó el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki? Truman. Harry Truman. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, consulta? Ok. Chicos, entonces, nuestra clase el día de hoy ha concluido. Muchas gracias. Cuídense mucho, por favor. Y nos vemos la próxima semana.